Creo que en un principio empezaste a ir a Acción Católica, ¿no? Ah, sí, pero fui poco tiempo. Pero cuenta un poco, ¿quiénes estaban en Acción Católica? Es que no me acuerdo. Íbamos, no sé, por las del colegio yo creo que íbamos. Las que íbamos a Santa Susana, pues íbamos a la Acción Católica, que no sabíamos ni qué, la verdad, que ni lo que era. Íbamos, y luego también hicimos aquello de la sección femenina, porque, claro, yo quería sacar el pasaporte, porque solía ir con mi ama, íbamos mucho, pasábamos la frontera, íbamos al otro lado, y salíamos a traer pultos, aquellos bolsilleros de contrabando, y cosas para el bar y tal. Pero cuando hice 16 años, si no hacía lo de la Acción Católica, no me daban el pasaporte. Entonces no podía ir. Y entonces hice bajo juramento de qué iba a hacer. Y a los 18 me llamaron y me dijeron, ahora tienes que hacer. Y íbamos todos los días donde estaba el cine Tavira, ahí íbamos todos los días, pues nada, a coser y tal y cual. Nos daban las de unas chicas, la hija del francés, y bueno, las que eran de la sección femenina o lo que sea, nos enseñaban a coser y a hacer pasteles y esas cosas. Sí. Las hijas del francés, quiere decir, del francés de San Fausto. El francés de San Fausto. El que tenía el corazón a la derecha. La que tenía el corazón a la derecha. La que su padre se quedó con la barbería de Juanito Lea, que era la barbería, esos eran franquistas.